Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a por la Push Talk de hoy, el webinar gratuito que hacemos habitualmente cada 15 días. Hoy el tema que nos ocupa es sobre Google Ads y el título que le hemos puesto es los 4 errores que te hacen desperdiciar tu presupuesto de Google Ads. Vale, ya me estoy trabando hasta en el título. Es complicado, es complicado. Hoy tenemos con nosotros a un verdadero profesional. Yo lo he tenido de profesor en Pushcan, es profesor de Pushcan también. Fernando Martín, buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias de verdad por estar. A todos los que estáis, evidentemente, muchas gracias. Luego, evidentemente, lo grabaremos y lo pasaremos por si alguien no puede estar todo el rato o lo quiere volver a ver. Bueno, Fernando, como digo, es un profesional del Google Ads, YouTube Ads. Él tiene publicados 3 libros, el último precisamente sobre YouTube Ads. Y la verdad que deberíais de sacarle todo el jugo que podáis. Él va a dar una presentación y al final, o a lo largo del ratito, podéis ir haciendo las preguntas también en el chat. José las moderará y nada, boli, papel y apuntad todo lo que podáis. Fernando, si quieres, preséntate tú un poquito más y nada, a darle caña. Bueno, tú ya me has presentado. De todas maneras, en la presentación que he hecho cortito, pues ahí pondré un poquito sobre mi perfil. Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver son 4 errores, ¿vale? Que yo considero que son muy importantes a tener en cuenta, que nos pueden hacer pues, gastar nuestro presupuesto en Google Ads. Para todos los que ya estén trabajando con campañas en Google, pues esto os puede venir muy bien, ¿no? A lo mejor alguna cosa ya la conocéis, pero a lo mejor otra os viene bien. Así que vamos, si queréis, empezamos ya con la presentación. Si os parece bien. Venga, sí, dale caña. Voy a presentar, o sea, le voy a dar aquí a presentar para poner mi pantalla, ¿vale? Y empezamos pues con la presentación que yo tengo aquí. Al principio vais a ver vosotros, pero decidme cuando veis la presentación, ¿vale? ¿La veis ya? Sí, correcto, Fernando. Muy bien. Pues como decía, lo que vamos a ver hoy son 4 errores que pueden estar haciendo que tu presupuesto en Google Ads pues esté desperdiciando o que estemos gastando demasiado, que yo creo que es fundamental y muy importante de saber, ¿no? Bueno, para los que no me conozcáis, pues ya sabéis que yo soy, pues hago cursos en Pushcan, soy Google Partner, soy autor de 3 libros sobre Google Ads y, bueno, también de varios cursos online, ¿no? También tengo un canal en YouTube que se llama Objetivo Ganar. Ahí podéis ver más de mis tutoriales y soy pues un apasionado del marketing del siglo XXI, ¿no? Porque el del siglo XX ya la verdad es que no funciona demasiado, sobre todo con las herramientas que tenemos. Bueno, mira, vamos a ver 4 errores. Vamos a hablar de objetivos, de estructura, de quality score y todo esto ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y vamos a ver también de medir resultados, porque en Analytics, bueno, sobre todo de Google Analytics, pero la analítica web es fundamental para todo nuestro trabajo de marketing y sobre todo si trabajamos con las campañas en Google Ads, ¿no? Así que lo primero de todo que quería comentaros es el tema de los objetivos, ¿vale? Me encuentro, no sé si os ha pasado a vosotros, a los que ya tenéis campañas y si no, ahora cuando termine la presentación me podéis preguntar, pero me encuentro muy a menudo con clientes, con empresas que crean campañas en Google Ads sin definir ningún objetivo. Es decir, crean una campaña, ponen un grupo, un montón de palabras clave, a salir el anuncio y listo. Pero eso es uno de los grandes errores que no debemos cometer. Es decir, debemos definir nuestros objetivos antes ni siquiera de crear nuestra primera campaña en Google Ads. ¿Por qué? Muy fácil. Porque definir nuestro objetivo nos va a ayudar a conseguir pues en todo lo que queramos conseguir. Cuando hablo de objetivos, evidentemente, estoy hablando, pues, por ejemplo, de lo que queremos conseguir con nuestras campañas en Google Ads. Es decir, no es lo mismo querer conseguir una venta, que querer conseguir un contacto, que querer conseguir una llamada de teléfono o que querer conseguir visibilidad de nuestra marca, visibilidad de nuestros productos. En definitiva, Google Ads es una herramienta publicitaria enorme y tenemos que ser capaces de definir bien los objetivos que queremos, ¿no? Porque una vez que tengamos definido nuestro objetivo, es decir, quiero conseguir vender este producto concreto
o quiero publicitar mi marca para que sea más conocida, o un producto nuevo que quiero que la gente lo conozca, o simplemente quiero hacer una campaña para conseguir clientes potenciales, por ejemplo, pues para luego hacerle una llamada y cerrar una venta, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy, muy claro cuáles son nuestros objetivos antes de crear nuestra campaña, ¿vale? Y ese yo creo que es uno de los errores más frecuentes que me encuentro. No sé si conocéis alguna vez las campañas de Google Shopping que nos permiten hacer anuncios con una fotito, el precio y demás, que evidentemente están funcionando súper bien, sobre todo si tienes un e-commerce. Pues me encuentro muchísimas cuentas con una sola campaña, con todos los productos dentro, con un solo grupo y todos, absolutamente todo su catálogo, ¿no? Miles de productos en una misma campaña y mismo grupo, ¿no? Pues eso es un error, es decir, tenemos que definir, saber qué es lo que queremos, ¿ok? Porque una vez que sepamos qué es lo que queremos, teniendo esa información muy clara, por eso antes de crear cualquier campaña, lo que te recomiendo es que sepas qué es lo que vas a promocionar o qué es lo que quieres conseguir. Teniendo en cuenta eso, esa información, luego tú vas a crear tus campañas teniéndolo en cuenta. Es decir, la configuración de una campaña está determinada también por tus objetivos. Es decir, no es lo mismo si quiero vender un producto en Madrid que si quiero vender otro producto en Barcelona o que si quiero vender un producto en toda Europa. En estos tres casos, en estos tres ejemplos simples, tendríamos que crear tres campañas diferentes, incluso con una localización diferente y un presupuesto diferente y obviamente un idioma diferente. Por lo tanto, para ello tendríamos que haber antes tenido muy claro el objetivo, el producto, el presupuesto, el idioma, la ubicación, etcétera. Por eso digo que definir los objetivos son muy, muy importantes. Y obviamente luego crearemos cada campaña teniendo en cuenta nuestro objetivo, como decía. Y, por supuesto, asignar presupuestos. Una vez que sepamos y tengamos claro cuál es el objetivo que queremos conseguir, ojo, una puntuación muy importante. En una campaña o en una cuenta podemos tener tantos objetivos como queramos. No tenemos por qué tener solo uno, ¿vale? Si tenemos una tienda online, por ejemplo, y tenemos varios productos o una categoría de productos diferentes, podemos definir diferentes objetivos. Quiero vender zapatillas de deporte en esta localidad. Quiero vender camisetas en la otra localidad. Quiero hacer remarketing para todos los productos a nivel global. Es decir, tenemos que definir claramente o lo más claramente posible nuestros objetivos, ¿vale? Antes de crear nuestras campañas, porque muchas veces se hace de manera contraria, es decir, creamos nuestras campañas antes de saber ni siquiera qué es lo que pretendemos. Por lo tanto, ¿qué queremos vender? Pues ya sabemos que podemos hacer campañas de shopping, campañas de búsqueda, etcétera. Queremos captar leads, pues, campañas de búsquedas y demás, ¿vale? Pero lo primero, fundamental, los objetivos. Y un poquillo más adelante, pues vamos a ver cómo medir, evidentemente, nuestro objetivo para saber si lo estamos consiguiendo, ¿vale? Por lo tanto, el primer error que yo considero fundamental es no tener claros los objetivos antes de crear nuestras campañas. Y hablando de objetivos, una vez que ya tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, a la hora ya entramos un poquito a estructurar nuestras campañas, ¿vale? Y yo lo llamo una estructura ganadora. Para todos los que ya hayáis utilizado o hayáis creado campañas en Google Ads, esto sí que os va a sonar. Y para los que no, pues obviamente está bien que sepáis que cuando creamos una campaña, lo más importante es estructurarla de manera más apropiada. Es más importante, como digo aquí, es más importante de lo que parece. Por muchas cosas. Primero, porque nos va a ayudar a nosotros. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de una campaña, pues imaginaros, campaña Star Wars. Tenemos una tienda de merchandising de Star Wars. Y pues dentro de la campaña, lo que tendríamos que hacer, lo que sería la estructura ideal, es crear grupos teniendo en cuenta pues los productos en este caso. Y ahora vais a ver por qué. Si tenemos camisetas, tazas y gorras, en lugar de crear un grupo, crearíamos tres grupos. Un grupo para las camisetas, otro grupo para las tazas y otro grupo para las gorras. ¿Y por qué es interesante hacer esto? Por algo que se llama Quality Score. ¿Vale? Aparte de que obviamente para nosotros a la hora de gestionar nuestra cuenta y nuestra campaña será muchísimo más fácil hacer cualquier cambio, ¿no? De hecho, una de las mejores cosas que tiene trabajar con herramientas como Google Ads es que podemos estar haciendo cambios casi en tiempo real y eso es genial, ¿no?
Por lo tanto, imagínate que tenemos, como en mi caso, que tengo muchos clientes, que no solo tenemos una campaña, sino que podemos tener 30 y que cada campaña puede tener 15 grupos de anuncios. A la hora de hacer un cambio, ¿cómo sabrías tú dónde tienes que hacer el cambio, ¿no? Pues de esta manera nos ayuda a nosotros a la hora de gestionar, pero también nos ayuda a tener Quality Score, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los niveles de calidad. Es decir, Google te da puntuación por tener tus campañas hechas de esta manera, porque además, haciendo esto, nos permite tener anuncios más relevantes. Por ejemplo, en nuestra campaña de Star Wars tenemos un grupo de camisetas Star Wars y en nuestro anuncio, por supuesto, estaremos hablando de camisetas de Star Wars. No estaremos hablando ni de tazas ni de gorras, para eso estarán los otros grupos. De manera que si alguien en Google busca camisetas de Star Wars, verá nuestro anuncio donde pone camisetas de Star Wars y además también irá a la página o a la URL concreta o landing donde están las camisetas de Star Wars. De esta manera, que parece tan sencilla, lo que estamos haciendo es consiguiendo niveles de calidad porque nuestro anuncio está siendo relevante al usuario. Por lo tanto, nuestra estructura nos sirve básicamente para dos cosas. Para trabajar de una manera más fácil para nosotros y para que Google nos dé Quality Score, es decir, Google nos da nivel de calidad. Por lo tanto, de esta manera tendremos mayor rendimiento de manera general. Luego vamos a ver lo que es el Quality Score. Y, por supuesto, nuestros anuncios van a ser más relevantes porque sí, seguramente que ya sabéis que a Google lo que más le gusta es la relevancia. Y para Google el rey siempre va a ser el usuario. El usuario tiene que encontrar siempre lo que está buscando. Por lo tanto, para Google es muy importante que nosotros hagamos este tipo de estructuras en nuestras campañas siempre que sea posible, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, una campaña de anuncios de búsquedas. Pero bueno, se entiende la idea, es decir, estructurar nuestras campañas de manera que nosotros podamos hacer cambios de una manera muy rápida y también que estemos siendo relevantes con nuestros anuncios con respecto a la búsqueda que está haciendo nuestro usuario. Bueno, y justo estaba hablando del Quality Score y yo creo que esto también es un tema muy importante porque el Quality Score es lo que define o de alguna manera lo que nos puede ayudar a que nuestros CPCs pues bajen de coste. Y ahora vais a ver por qué. Como decía, Google tiene en cuenta muchísimo en nuestra cuenta los niveles de calidad. Y ahora vais a ver lo que es, porque se puede ver en una columnita de nuestras palabras clave. Los niveles de calidad o Quality Score es una métrica que Google tiene en cuenta para valorar, ¿vale?, si nuestra campaña cumple ciertos requisitos. Si se los cumple, pues evidentemente lo que va a hacer es que nos va a valorar bajando nuestro CPC. Y esto es muy importante para, evidentemente, mantener nuestro presupuesto a raya, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor de que tenemos campañas con palabras clave, pues con mucha competencia y demás. Aquí el Quality Score, evidentemente, cuenta muchísimo. Si veis aquí, este circulito del Quality Score es todo lo que el sistema de Google, o de Google Ads, tiene en cuenta a la hora de valorar nuestra cuenta y nuestra campaña, ¿vale? Los niveles de calidad se tienen a todos los niveles de la cuenta, ¿vale? Pero en concreto a nivel de palabras claves es donde nosotros lo vamos a ver que nos ayude más. Porque Google tiene en cuenta nuestro click-through rate, que es el ratio de clics que tienen nuestros anuncios, es decir, cada vez que salen nuestros anuncios o cada cuántas veces nos hacen clic, pues ese es el ratio de clics, es el porcentaje de clics que tienen nuestros anuncios cada vez que se muestran. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental para nuestro Quality Score. Es decir, Google sabe que si nuestro CTR, nuestro click-through rate o ratio de clic de nuestros anuncios es cuanto mayor sea, significa que nuestro anuncio está siendo relevante porque está teniendo más clics. Si tiene más clics es porque el usuario está viendo que el anuncio le es relevante con respecto a su búsqueda. Otra cosa que tiene Google en cuenta para darnos niveles de calidad son o en este caso lo tengo en inglés, pero es ad relevancia o la relevancia de nuestro anuncio. Como decíamos anteriormente, si tenemos una buena estructura, nuestro anuncio será
será más relevante. Por eso anteriormente hemos hablado de este tipo de estructura. Estructurar nuestras campañas de manera que consigamos que nuestros anuncios sean relevantes. Y lo vuelvo a repetir. Un usuario que esté buscando gorras de Star Wars no querrá ver un anuncio que ponga camisetas de Star Wars, ¿vale? Esto seguro que se entiende. Por tanto, Google también tiene en cuenta la relevancia de nuestro anuncio. Por supuesto, la relevancia de nuestras palabras clave, obviamente. Es decir, palabras clave, anuncio y el ratio de clics. Estas tres son, digamos, las más importantes a la hora de que Google determine nuestro quality score o nuestro nivel de calidad. Pero también va a tener en cuenta otras cosas como, por ejemplo, landing page quality, es decir, la calidad que tiene nuestra página web, es decir, a la página web que llegan nuestros usuarios, y un histórico del performance de nuestra cuenta, que evidentemente tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Ratio de clics, relevancia de keywords, relevancia de nuestro anuncio y, por supuesto, una buena calidad de nuestra landing page. Como veis, Google ahora mismo tiene muchísimas más cosas en cuenta que hace algunos años. Es decir, ya no vale con poner un anuncio de cualquier cosa ni nada, sino que tenemos que tener que nuestra página web no solo cargue rápido y que se vea bien en móviles, sino que nuestra página web tiene que ser relevante. Es decir, relevante con respecto al anuncio y con respecto a la palabra clave. Y todo esto, de alguna manera, pues resulta en niveles de calidad. Y para que veáis dónde podemos consultar nosotros los niveles de calidad, para todos aquellos que tengáis ya una cuenta funcionando y tenéis a lo mejor vuestro listado de palabras clave y demás, hay algunas columnas que se pueden añadir a las que tenemos de manera estándar, que en este caso es pues niveles de calidad. En este caso se llama quality score, pero es lo mismo, en español es niveles de calidad. Nosotros podemos añadir esta columnita para verlo aquí. Incluso también podemos ver landing page experience, es decir, la experiencia que está teniendo el usuario en nuestra landing page, porque todo esto es ad relevance, la relevancia de nuestro anuncio con respecto a nuestras keywords, a nuestro quality score y a nuestra landing page. Todo esto lo tiene en cuenta Google para darnos una puntuación. Y como veis aquí, nos la da, pues tenemos 5 sobre 10. La puntuación del quality score es 5 sobre 10, ¿de acuerdo? Es 10 sobre 10. En este caso tenemos 5, 6, 7, 6, 3, ¿vale? 4, 3. En este caso, pues evidentemente tendríamos que mejorar los niveles de calidad. Tener un nivel de calidad de 10, también os digo que es bastante complicado. También lo digo, ¿vale? Voy a ver un poco que me estoy quedando. Y como veis aquí, en esta columnita también de Landing Page Experience, pues Google nos va a decir below average, más abajo de la media. Es decir, aquí también tendríamos que mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web. Es decir, nuestra página web no está convirtiendo o no está ofreciendo al usuario pues lo que busca o no está en concordancia con las palabras clave y con el anuncio y demás. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, nuestro quality score será mayor o menor. ¿Y por qué es tan importante el quality score con respecto a nuestros costes por clic? Porque Google utiliza en una fórmula para saber nuestro ranking el número del quality score. Es decir, Google va a determinar en qué posición aparece nuestro anuncio teniendo en cuenta nuestro quality score. Fijaos si es importante. La fórmula de posicionamiento de ranking que tiene Google es CPC por quality score. De manera que no importa que tú puedas pujar más, porque si tienes más quality score que tu competencia, pues probablemente te cueste menos salir en posiciones superiores. Así que fijaos que si hacemos todo lo que estamos viendo de una buena estructura, de unos buenos anuncios relevantes, si tenemos unos buenos anuncios relevantes, tendremos mejor ratio de clics y todo esto sumado nos da nivel de calidad y por lo tanto obtendremos menores costes por clic. ¿De acuerdo? Así que esto es muy, muy importante. Fijaos cómo afecta, aquí vemos un ejemplo de cómo puede afectar los niveles de calidad a nuestro coste por clic. Fijaos, un nivel de calidad de 10 nos puede ahorrar hasta un 50% en nuestro coste por clic. Hasta un 50%, hasta la mitad. 10, 9, 8, 7 nos está rebajando, hasta el 6 incluso, nos está rebajando bastante nuestros costes por clic.
¿vale? A partir de 5 para abajo, evidentemente, no ocurre esto, ocurre casi lo contrario, ¿no? Por lo tanto, fijaos lo importante que es tener una buena estructura en nuestras campañas, como hemos visto anteriormente, tener relevancia en nuestras palabras clave, tener un anuncio relevante o varios anuncios, pero siempre que sean relevantes con respecto a nuestra keyword, nuestras palabras clave, y también tener una landing o una página web relevante, ¿vale? Si tenéis alguna duda al respecto, luego me preguntáis, ¿vale? Pero es fundamental. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto que yo considero muy, muy importante, que es, bueno, aquí he puesto una frase de John Wanamaker, que era un empresario estadounidense, y que puso algo que, bueno, que se ha hecho famosa, y es que sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé cuál mitad, ¿vale? Esto, evidentemente, ya afortunadamente, hoy en día, no tiene por qué pasar gracias a las herramientas que tenemos, ¿no? Es decir, sabemos el dinero que vamos a invertir en publicidad y tenemos que saber cuál es el que nos está dando los resultados. Por eso yo creo que otro de los errores más o que me encuentro más a menudo, ¿no? Es que no medimos nuestro rendimiento o no estamos midiendo, por ejemplo, como vimos anteriormente, nuestros objetivos. No tenemos medición, no sabemos qué está pasando. Creamos campañas, creamos grupos, creamos anuncios, pero no sabemos qué estamos consiguiendo. Sabemos que estamos pagando clics, sabemos que estamos pagando impresiones, pero en realidad no sabemos lo que nos está devolviendo o lo que estamos consiguiendo con toda esa inversión. Recordar que se trata de una inversión. O sea que, por lo tanto, tenemos que medir de alguna manera si esa inversión está consiguiendo resultados. Bien, ¿cómo podemos saber lo que está funcionando en nuestras campañas? Si está funcionando una campaña, si está funcionando un grupo o no. ¿Cómo lo podemos saber? Evidentemente lo podemos saber con las conversiones y las microconversiones. ¿De acuerdo? Google Analytics también es algo que nos puede ayudar un montón, sobre todo si la tenemos vinculada a Google Ads. Tenemos que saber todo lo que entra en nuestra página web o en nuestra landing y tenemos que saber de dónde está entrando. Cuando estamos hablando de Google Ads, evidentemente, la herramienta de Google Analytics también nos va a ayudar a medir ciertas cosas. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el seguimiento de nuestras conversiones. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que medir. Volvemos un poco al principio de los objetivos, ¿vale? Tener claro cuáles son nuestros objetivos, pero también tenemos que tener claro qué es lo que vamos a medir. En cierta campaña tenemos que medir varias cosas, dependiendo de nuestros objetivos. Si queremos hacer ventas porque tenemos una campaña de Google Shopping, evidentemente tenemos que medir las ventas, por supuesto, pero tenemos que medir más cosas, porque muchas veces cuando hacemos nuestras campañas conseguimos impresiones, conseguimos clics, pero no vamos a conseguir ventas al principio. Pero tenemos que medir más cosas para saber si estamos haciéndolo bien o no. Es decir, si nuestras campañas tienen rendimiento o no. Muchas veces podemos saberlo sin ni siquiera tener ventas, pero lo podemos saber gracias a las microconversiones, ¿ok? Primero vamos a hablar de las conversiones y luego hablaremos también de las micro. Una conversión es todo aquello que podemos medir, ¿vale? Que está ocurriendo en nuestro sitio web. En este caso, pues cuando llega un usuario desde un anuncio, ¿vale? Todo aquello que podamos medir y que nos indique pues algún tipo de algo que hayamos conseguido, ¿vale? Por lo tanto, esas son las conversiones y ahora veremos lo que son las microconversiones. Las conversiones puede ser una venta, puede ser una llamada, puede ser un clic o una descarga de un PDF, puede ser alguien que se dé de alta en tu formulario para descargarse cualquier cosa o para pedir información, etcétera. Es decir, todo lo que queramos conseguir con nuestras campañas lo tenemos que medir para saber si estamos consiguiéndolo o no, o si estamos consiguiéndolo y a qué precio, ¿vale? Porque muchas veces podemos conseguir nuestros objetivos, pero quizás pues, nos está saliendo demasiado caro o no estamos siendo rentables. Por tanto, las conversiones, el seguimiento de conversiones en Google Ads es fundamental. No podemos conseguir nuestros objetivos, nunca lo vamos a poder conseguir si no tenemos conversiones, porque estaríamos a ciegas, solo tendríamos datos de impresiones y de clics y CTRs y demás. Eso está muy bien, pero sin datos de conversión estamos a ciegas, no sabemos si la campaña o el grupo o qué grupo está funcionando
me vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? No sabemos si el grupo de las camisetas es el que está haciendo más ventas o el grupo de las gorras, no lo sabemos si no tenemos las conversiones. Por lo tanto, fundamental, seguimiento de conversiones. Y microconversiones. ¿Qué son las microconversiones? Bueno, el usuario cuando entra en nuestro sitio web y viene de uno de nuestros anuncios, hace muchas cosas. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces lo que no hace es comprar, ¿vale? Sobre todo en los e-commerce, ¿no? Pero sí que hace muchas cosas muy interesantes que nosotros también tenemos que medir para saber si lo estamos haciendo bien. Porque ocurre en algunos e-commerce, bueno, ocurre demasiado, ocurre bastante, ¿no? Muy a menudo. Yo trabajo con varios e-commerce, ¿no? Tenemos que medir microconversiones para saber si nuestras campañas están teniendo rendimiento. Porque, por ejemplo, os digo un ejemplo de una microconversión, es el tiempo en la web. El tiempo que un usuario pasa en la web dice mucho, dependiendo también de tu producto. Si un usuario está más de 2 minutos en tu sitio web, significa que es un usuario que está demostrando cierto interés. Por lo tanto, eso para mí sería una microconversión. Segundo, cuando el usuario añade un producto al carrito, en el caso de un e-commerce, ¿no? Cuando un usuario añade un producto al carrito, para mí es una microconversión porque significa que el usuario ha empezado su proceso de compra. Por lo tanto, también lo tomo como una microconversión. Así como que, por ejemplo, cuando un usuario ya ha añadido varios productos al carrito y va a ver el carrito, también es una microconversión. Cuando empieza, por ejemplo, el usuario a rellenar la primera parte de sus datos para el pedido, también es una microconversión. Y por último, cuando hace el pedido y aparece pues la thank you page o aparece gracias por haber realizado su pedido, evidentemente eso ya es una conversión y es una venta. Pero es muy importante, os pongo el ejemplo del e-commerce para que lo captéis la idea, medir interacciones que hace el usuario en su camino desde que accede por primera vez a nuestro sitio web o desde que ha visto uno de nuestros primeros anuncios hasta que pues compra, contacta, llama o cualquiera que sea el objetivo que nos hayamos propuesto. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante que también es interesante de medir, evidentemente, pues a nivel de estadística, pues saber en qué dispositivos estamos convirtiendo más. Una vez que tengamos claro cuáles son nuestras conversiones, pues saber en qué dispositivos están nuestros usuarios. Si empieza, por ejemplo, desde un dispositivo y sigue con otro, etcétera, ¿no? Pero también medir en qué dispositivos están nuestros usuarios o en qué dispositivos están realizando las compras, ¿vale? Eso también es muy importante. Y también quería mencionar los modelos de atribución. No voy a entrar muy a fondo en tema de los modelos de atribución, pero son muy interesantes por el tema de las conversiones. En mi canal de YouTube tenéis un vídeo, si queréis, que explico con detalle el tema de los modelos de atribución. Y, por supuesto, también en el curso de Pushcam, ¿no? Los modelos de atribución lo que nos ayuda es básicamente a atribuir el valor de cada conversión, porque nosotros podemos decirle al sistema que tenga en cuenta varios pasos que da el usuario, ¿no? No solo el primero o el último, porque hoy en día un usuario antes de comprar cualquier cosa o antes de contactar da varios pasos, ¿no? De hecho, depende del sector, pero en algunos pues pueden ser hasta 30 interacciones o más, ¿no? Es decir, un usuario puede entrar en tu sitio web 30 veces antes de comprar. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, a la hora de medir el valor de la primera interacción, es decir, cuando nos conoció, y la última, que es cuando nos compró. Pero entre la primera y la última hay muchas interacciones que también son muy valiosas, ¿de acuerdo? Y que nos pueden ayudar mucho a mejorar el rendimiento de nuestras campañas. Por lo tanto, conversiones, microconversiones, fundamental, y medir todo lo que estamos haciendo. Y bueno, os voy a añadir otro error más, que yo creo que es fundamental, que es que no tenemos que dejar nunca de aprender, porque Google está evolucionando. De hecho, yo tengo que estar aprendiendo siempre. Google está cambiando constantemente, además de manera cada vez más rápida, ¿no? Entonces, debes de aprender. Y sobre todo, mucha gente piensa que Google Ads es muy fácil, que puedes acceder, crear una campaña y tal, pero en realidad no es tan fácil como parece. Solo que tienes que saber lo que estás haciendo y cómo hacerlo, ¿no? Y ya te digo, Google está evolucionando constantemente. El Google que yo conocí hace 10 años no tiene nada que ver al Google Ads que tenemos hoy, donde es una herramienta gigantesca, con muchísimas redes donde poder trabajar, con muchísimas cosas novedosas. De hecho, hace muy poquito han cambiado la concordancia de las palabras clave, que ha sido una locura, y algunas cosas más. Por lo tanto, siempre tienes que estar aprendiendo y siempre tienes que estar
formándote. Esto es una de las cosas que yo te recomiendo. Y bueno, yo creo que hasta allí ha llegado la presentación. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosilla, pues aquí estoy. Exactamente, Fernando. Yo es lo que voy a decir ahora mismo, que si alguien tiene alguna duda, se le ocurrió durante la presentación o lo que sea, la puede ir dejando por el chat o que se ponga el micrófono mismamente y que la lance ahora mismo. No sé si, bueno, mientras que pensáis vuestras preguntas, si queréis, a mí sí que me gustaría agradecer a Fernando por este rato que nos ha dejado, porque la verdad que qué importante es saber utilizar la herramienta, pero también qué importante es saber qué es lo que la gente suele hacer mal, porque ahí principalmente es cuando empiezan a venir las desilusiones, el es que esto no funciona, cuando realmente los fallos están en la estrategia y en qué se está haciendo. Claro. Y bueno, dicho esto, si alguien quiere lanzar sus preguntas, pues que hable ahora. O que calle para siempre. ¿Alguno de vosotros trabajáis con Google Ads? Yo no he trabajado nunca, Fernando. Lo he conocido, he visto hablar, he visto cosas, pero no tengo, vamos, tengo la cuenta de Google normal, pero no tengo de AdWords, no tengo. Entonces, lo que estoy viendo por lo que tú has estado comentando, aparte de esto, que hay, para meterse uno a hacer una campaña necesita bastante, o sea, que si la queremos hacer nosotros mismos. Que yo creo que nosotros estamos aquí un poco para saber de lo que va el tema y que alguien te haga la campaña, de momento. Claro. Es lo que yo pienso. Sí, pero bueno, por ejemplo, también es muy importante, de hecho yo lo hago mucho, porque lo ideal evidentemente es que un profesional te lleve tu campaña, eso es lo recomendable, eso está claro, ¿no? Siempre te va a ir mejor, pero está bien formarte para que tú sepas que la persona a la que contratas lo está haciendo bien, ¿sabes? Porque muchas veces te llevas sorpresas y claro, son sorpresas desagradables que te cuestan dinero, ¿no? Entonces, por lo menos formarte en lo básico para que sepas, pues, lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es el Quality Score? Si lo están teniendo en cuenta, si está midiendo las cosas, cuáles son las conversiones, qué es lo que está midiendo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que son básicos y que realmente marcan la diferencia entre una campaña, o sea, una cuenta que tiene rendimiento y otra que no. Efectivamente, también si te quieres poner en manos de un profesional, qué importante es saber qué está haciendo, qué está tocando y por lo menos que sepa hablarle de tú a tú y explicarle qué es lo que quieres con más exactitud, es muy importante. Por lo menos a mí me da mucho miedo porque como te llega por tantos sitios el tema de Google Ads, que decir Facebook, te llega tanta información, te llega tantas cosas que muchas veces dices tú, bueno, tanta gente ahí haciendo esto, todo el mundo lo hace bien, si yo no conozco a nadie, ¿en quién confío, no? O en quién dejo mi empresa, en manos de quién, ¿no? La verdad es que si paso, en este tipo de cosas, pues al final vas cogiendo hilo un poco de lo que va y a lo mejor es más fácil definirte por alguien o que alguien tenga la chispa para decirte, no, ostras, pues esto es lo que me han hablado a mí y esto es lo que yo he escuchado y esto es lo que yo he aprendido. Pero que sí, yo creo que es difícil ante el mercado como está ahora mismo y tanta gente que hay haciendo, entre comillas, ¿no? Se supone que están haciendo campañas de Google AdWords, ¿no? Sí, no, yo me encuentro muchas cosas por ahí alucinantes. Pero bueno. Fernando, nos llega por el chat. Que estés formado te ayuda bastante. Fernando, lo que te iba a comentar es que nos llega por el chat una pregunta de Cristina, que está trabajando pero está aquí presente. ¿Es difícil? No, tú la vas a ver seguro. Para las campañas de display, ¿cuál sería la mejor estructura de grupos de anuncios para tener un buen quality score? Bueno, claro, pero es que eso es una pregunta muy, muy amplia, pero yo lo que suelo hacer cuando hago campaña de display es que suelo crear diferentes grupos de anuncios teniendo en cuenta la segmentación o el objetivo, pero sobre todo teniendo en cuenta la segmentación, porque tenemos tanta capacidad de segmentar en nuestras campañas de display que lo ideal no es hacerlo solo en un grupo, ¿no? Sino dividirlo en diferentes grupos y testear, ¿vale?, las segmentaciones, ¿no? Yo lo hago así. Grupos y cada grupo tienes una segmentación. Bueno, esa es un poco la respuesta. Dice Cristina que gracias. No hagas solo un grupo, haz varios. Pues ya sabes, Cristina, varios grupos y eso en teoría es lo que te tiene que ir bien. Y otra cosa que también puede ir bien, ya que estamos aquí, parece que no hay muchas más preguntas,
Sí que me gustaría recordaros que en Buscan pues tenemos un programa de Google Ads precisamente con Fernando, en el que en 20 horas vamos a aprender no solo a evitar los errores, sino que desde cero vamos a meternos en la herramienta de Google Ads y vamos a ser capaces de crear campañas, hacer segmentación y, pues bueno, a meternos un poco en la herramienta y a que seáis capaces de sacar adelante vuestras propias campañas. Si queréis, aquí el enlace. Aquí ya. En el que podéis ver el programa completo y justo al fondo pues tenéis un formulario en el que lo rellenáis y a nosotros nos llega que, oye, que estáis interesados y para nosotros pues sería un placer y una oportunidad que estéis con nosotros para poder ayudaros. También el curso ahí le podéis preguntar lo que queráis a Fernando, podéis llevarlo a vuestro caso personal, así que está muy personalizado y va a ser 100% práctico. En los cursos, la verdad es que lo que hacemos es siempre centrarnos un poco en los proyectos de cada uno, ¿no? Entonces, cuando vemos los ejemplos, lo hacemos así, ¿no? Siempre intentando que cuadre con el proyecto de cada uno, ¿no? Es la mejor manera, yo creo, de aprender. Exactamente, pues si a ti te enseñan la herramienta, pues bueno, la herramienta está muy bien, pero tú lo que quieres al final es, oye, ¿qué hago yo con mi empresa? ¿Qué hago yo con mis campañas? ¿Cómo lo llevo yo a mis clientes? Y por eso creo que es un punto que a Buscan sí que le da una ventaja o por lo menos una diferencia muy importante que, por lo menos a mí, bueno, que voy a decir yo, que trabajo aquí, pero que pienso que le da un plus siempre en todas sus formaciones. Así que, lo dicho, si alguien tiene más preguntas, es el momento. Y si no he dicho esto, pues yo creo que es el momento de dejarlo por aquí. Que estamos encantados de recibir vuestras propuestas, si queréis apuntaros y que os esperamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. Placer. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.